trabajadores en prensa para defender nuestro salario. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. Bueno, no se están pegando por acá, están tirando por este lado. Buenas tardes, buenas noches, esto es Ey Digamos Todo, en nuestro episodio número 6. Estamos acá con Randy Estañaro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien, y con Hernán Herrero. Buenas noches, de paro. ¿De paro? Sí, de paro también, permanente. Ya que estamos. Bueno, este es el episodio número 6 y bueno, esta semana cargadita. Este día en particular con muchos paros y movilizaciones. Porque bueno, crece la lucha contra el gobierno de Milei y hoy se vio reflejado en la convocatoria a este paro nacional de transporte. ¿Cómo fue el paro, Randy? El paro fue contundente, fue un éxito, si se quiere decir, en las dos modalidades que se planteó. No era un paro con movilización, no era un paro activo, como se llama, como se suele decir, sino era un paro con cese de actividades y nada más. Pero hubo una movilización de organizaciones piqueteras, movimientos sociales aparte. Más de 500 cortes. Con más de 500 cortes. Populares. Ahora, en la parte del paro, efectivamente no se movió un avión en la Argentina, no se movió un barco, los puertos estuvieron detenidos, no tuvieron operaciones, no hubo subtes y tampoco hubo trenes suburbanos. En particular en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, de Capital Federal al AMBA. Todo eso fue consecuencia del paro, con lo cual uno podría decir que el paro efectivamente fue muy contundente. Y por otro lado, esto que decías vos, Ana, hubo centenares de piquetes, cortes, ollas populares. Lo más conocido fue lo que hubo en el Obelisco y en Constitución, pero hubo situaciones similares. Se hizo un corte frente a la instalación de Mercado Libre en Villa Celina, por ejemplo. Se hicieron ollas populares en el interior, en las grandes ciudades, Córdoba, en Santa Fe, Salta, Jujuy, en Neuquén. Es decir, creo que lo que más nosotros podemos destacar son, por un lado, lo que vos decías lo que vos mencionabas, Ana, que era que efectivamente hay una voluntad de lucha que se está expresando con cada vez más contundencia de parte de los trabajadores, de los asalariados, de los sectores populares, y por otro lado, que el debate de cómo se sigue, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? Muy bien, este paro fue contundente y muchos sindicatos que no son de transporte lo tomaron como un canal de expresión de su propia lucha. Caso de los docentes, caso de los estatales y los trabajadores de AFIP y aduana. Por lo tanto, la necesidad de un paro se puso de manifiesto al haber un paro de otros sindicatos, trabajadores que no, bueno, este es la vía, el canal de expresión de la situación en la que estamos. Entonces ahora se plantea, bueno, ¿y ahora cómo se continúa? Porque evidentemente hay una voluntad de lucha por un lado, y por otro lado hay una cero respuesta, si es que alguien esperaba alguna respuesta del gobierno en relación a lo que significa la lucha obrera y popular. El gobierno desde ayer estigmatizó, trató de golpear al paro por el lado de la burocracia sindical, de los impresentables que son. Bueno, escucharon el audio que circulaba no solamente en la aplicación de Mi Argentina, sino después en los parlantes de algunos lugares. Eso es una política más general de intimidación. Sí, ¿no? Porque no, pero además esto de que el gobierno en general, que plantea que el Estado no se tiene que meter, no tiene que intervenir, y es gran hermano. No, bueno, obvio, claro. No se tiene que meter en aquello cuando me beneficia y se mete a fondo cuando necesito el Estado para reprimir, para bardear a la gente. Y además es insólito que lo tildan de un movimiento político. Esto es político, dice el gobierno, ¿no? Como decía la canción, todo paro es político, ¿no? Claro, pero claramente es político. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que no lo fuera? No. Los comunicadores vinculados al gobierno salieron a decir, bueno, tiene que haber una demanda salarial para que haya un paro. Bueno, eso es un invento de estos comunicadores del gobierno que tratan de limitar las razones por las cuales se hace un paro. No es así. La clase obrera se expresa a través del paro políticamente y también en términos económicos.
Pero la expresión política de la clase obrera en un paro es justamente lo más interesante, porque quiere decir que hay un salto de calidad en la mente de los trabajadores en el sentido de que la disputa por el poder está presente en sus propias cabezas. Así que bienvenido el paro y como canal de expresión ese es lo que me parece que es el debate que viene ahora en el sentido de cómo continuar, cómo se sigue con una medida de fuerza que claramente era necesaria y que hacía falta para una cantidad enorme de trabajadores. Y da la sensación de que no es solo un paro, sino que ya se convierte en una marea, ¿no? Es como que se ven muchos paros, muchos movimientos, pero todos confluyen hacia un mismo lugar. Sí, también por la falta de convocatoria a un paro general. Esto se refleja una falta, Claro, o sea, la necesidad de la convocatoria a un paro general y la falta de la convocatoria sobre todo de las centrales sindicales, para que esto realmente se haga masivo. Y lo de la UTA. Y lo de la UTA, que evitó sumarse al paro en una actitud prácticamente carnera. Hablo por la conducción de ese sindicato, no los trabajadores, no los choferes de ómnibus, que decidió abrirse para hacer un paro mañana, jueves, y con lo cual hasta debilita su propio reclamo, porque una cosa es el reclamo sumado a un paro casi un paro, no digamos general, pero un paro muy importante, muy fuerte. Un paro nacional de transporte. De transporte que se sintió en todo el país y con mucha contundencia, a un paro propio, aislado del otro sector y que queda como... queda a tiro del gobierno para negociar hoy, que ya va a haber una reunión, había una reunión prevista, para este miércoles, en la que el gobierno va a presionar sobre la UTA para que levante el paro del jueves. Así que la decisión de la UTA de aislarse ha sido muy funcional a la necesidad del gobierno de evitar una mayor contundencia del paro de actividades de este día. Bueno, los que sí se sumaron al paro, que en realidad empezaron el día martes, ayer, fueron los trabajadores de ATE. Claro. Que bueno, habíamos anunciado en episodios anteriores que había un reclamo por abajo de un paro general para responder a lo que tiene que ver con los ataques, con los despidos, con el problema de la paritaria, con los salarios, y que, bueno, justamente no sucedía. Llegó un paro de 36 horas, que es algo, digamos, bastante contundente, que además, frente al día de hoy, a la jornada de hoy, le da mucho apoyo. Fue muy masiva la movilización de ayer de ATE. Y bueno, los reclamos, que ya sabemos, la cantidad de despidos que vienen desde que arrancó el gobierno de Milei, el problema salarial, están denunciando una pérdida salarial del más del 34% en lo que va del año. Bueno, se movilizaron a las puertas del ministerio, ¿no? de Sturzenegger, fueron de destrucción estatal. Sí, de transformación del Estado y de regulación, pero bueno, también hubo videos donde quisieron aplicar el protocolo y finalmente los trabajadores pudieron avanzar por la calle, también por la masividad, donde también, bueno, ahora vamos a comentar un poquito, pero se sumaron los trabajadores de la salud que estaban reclamando también un paro nacional de ATE, como el Garraham, bueno, de muchos organismos que tiene que ver primero con un anuncio del gobierno de principios de la semana donde planteó que iba a haber una paritaria de un 3%, un 2% en noviembre y un 1% en diciembre. Completamente inconsulto. En el día de hoy, bueno, producto también de esta gran movilización, un paro que tuvo un acatamiento de un 90%, convocó a la mesa salarial, convocó a la paritaria para el día de jueves, para el día de mañana. Bueno, producto también del impacto que tuvo esta movilización, esta enorme lucha. No solamente los despidos, se habla de, bueno, obviamente una idea de retiros voluntarios, de plantear jubilaciones anticipadas. Y bueno, esto, digamos, se vio reflejado ayer en la calle, en la paralización masiva de los organismos estatales. Pero bueno, también tenemos que comentar, digamos, todo, que esta idea de que ATE sale a luchar por la paritaria, por la reapertura de paritaria de los salarios, también los trabajadores de Río Negro estatales estaban denunciando que en Río Negro ATE se sentó a cerrar una paritaria por el 0% de aumento. Entonces también esta idea de un paro nacional o cómo no funciona en todo momento, ni siquiera también solamente lo que sale a decir, porque sabemos que el gobernador de Río Negro, Alberto
Bereltilnek, que apoyó la ley de bases, bueno, se sentó a firmar una paritaria planteando que no hay plata, y bueno, esto avanzó, en algunas provincias está avanzando la paritaria a la baja o la no paritaria. Bueno, esto es un poco lo que sucedió ayer, ayer y hoy, porque hoy también se sumaron a las jornadas de las ollas populares y a los cortes, pero bueno, sigue porque nada, la amenaza de despidos en el Estado continúa. Y bueno, lo vemos también con la participación masiva de los trabajadores de la AFIP. Claro, ellos también estuvieron ayer y hoy, a pesar de que el Secretaría de Trabajo les impuso la conciliación obligatoria, estuvieron de paro tanto en AFIP como en aduana. Ahí hay una preocupación muy fuerte de parte de la patronal argentina porque la aduana, al parar, inmoviliza el comercio exterior. Entonces, lo que busca el gobierno es que no suceda eso, que el comercio exterior funcione y que en todo caso de esa manera viabilizar el pase de los 3.500 despidos que están anunciados para tanto de aduana como de los trabajadores de lo que sería AFIP. Tenemos, perdón, Randy, un video, porque Ajá. fue muy, muy impresionante la convocatoria de los trabajadores de AFIP ayer, así que lo vemos. Bueno, impresionante la Sí. cantidad de trabajadores. Ahí cuando dicen que paran la recaudación es porque hacen un apagón informático mientras están de paro. Eso quiere decir que no entran ni salen de AFIP ningún tipo de certificación de nada. Entonces, aquel que quiere ingresar, pagué mis impuestos, no entra. Y si AFIP tiene que entregarle algún tipo de certificación de devolución de IVA, por ejemplo, a una empresa, tampoco sale. Entonces, el apagón informático efectivamente significa en esas horas no se mueve la recaudación. Es increíble cómo la receta que aplica el gobierno, ¿no? De cierre, privatizaciones, despidos, achicamientos salariales, pareciera como que también se pegan un tiro en el pie, ¿no? Porque siendo que ellos necesitan recaudar, lo aplican en un lugar justamente de recaudación y se pierde de recaudar. Justamente por los ajustes que están metiendo, digamos, ¿no? que lo que se pierde, lo que busca en todo caso es facilitar un poco lo que decíamos la vez pasada en el episodio 5. Buscan facilitar de alguna manera el movimiento empresario en relación a lo que es el comercio exterior fraudulento o la evasión y la elusión de impuestos. Al adelgazar la capa de control de la AFIP y de la aduana, todo eso se facilita. Ninguno de nosotros tres exporta o importa y tampoco pagamos No lo ganancias. sabés, no lo sabés. Yo pensé que no, me están sorprendiendo. ¿Cómo te fue con el último container? No, claro, lo tengo en casa. Lo tenés en casa, está bien. En cambio, la patronal es la que hace ese tipo de operaciones y movimientos. Entonces, va básicamente, porque el IVA que sí pagamos nosotros, todos nosotros, o ingresos brutos en las provincias, ahí no hay manera de evitarlo. Compras la típica, ¿no? El famoso sachet de leche y estás pagando 21% en impuestos. Y esa manera, de eso sí, no sé. Lo que puede suceder es que el que recauda el IVA, que es el comercio, después no se lo dé a la FIP, justamente por esta falta de control, de debilitamiento de los controles. Pero yo lo pago. Y hubo una conciliación, un llamado a conciliación. Hubo una imposición de la conciliación obligatoria. Así que bueno, ahora son 15 días hábiles de conciliación. Veremos luego cómo sigue este conflicto, que claramente es muy movilizador dentro de lo que es la estructura de AFIP y aduana. Donde ha habido críticas también a las conducciones de AFIP y aduana de los sindicatos AFIP y Supara por la no puesta en marcha de un plan de lucha a fondo, porque 3.500 despidos, que es el
casi el 20% de la planta, es un montón. Es un montón. Así que bueno, por el lado de AFIP, y se sumaron también a esta jornada de lucha hoy. Bueno, y también se sumaron los docentes. Exactamente, los docentes bonaerenses también se sumaron a toda la movida que se está dando en todo el país. A nivel nacional se convocó un paro, CETERA, y a nivel bonaerense, UDOCBA y la FEB se plegaron a toda esta movida que se está dando. No pasó lo mismo con UDOCBA, con SUTEBA, perdón, SUTEBA. que está comandado por Baradel, quien planteó un plan de lucha dentro de los docentes bonaerenses. Tienen un pliego de reclamos muy importantes dentro de los docentes bonaerenses. Lo primero que reclaman es que se reinstale el FONID, que son los fondos nacionales de incentivo docente. Es muy importante esto para los docentes porque formaban parte del salario. Y esto fue eliminado a inicios de año, cuando La Libertad Avanza tomó el gobierno. Algo parecido pasó también en Cava, donde Ademis llamó al paro, sin embargo la UTE llamó a jornadas de lucha, ¿no? Jornadas de lucha. El famoso no paro, pero hacemos jornadas de lucha, que bueno, ¿cómo garantizás que la gente pueda participar de esas jornadas si no hay un paro? Exactamente. Cabe destacar también que los SUTEBAs multicolores sí convocaron al paro y que muchas veces, digamos, lo que también hicieron fue canalizar a toda la gente que quería parar y no lo podía hacer, producto digamos, del no llamado a paro de SUTEBA, bueno, para poder asistir, manifestarse y bueno, también participaron de las diferentes actividades. Sí, y además el gobierno de alguna manera viene recortando fuertemente en todo lo que es educación, y los docentes bonaerenses, el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario no está fuera de estos puntos, ¿no? El gobierno está dando una batalla contra la educación prácticamente, a tal punto que prevé en el presupuesto 2025 aproximadamente un 43% menos en términos reales que el presupuesto 2023, un recorte del 43%, enorme. Incluso limita algunos puntos importantes que se daban, como por ejemplo la obligación de aportar el 6% del PBI y apuntarlo al presupuesto de educación. Sí. Incluso también había un 0,2% que se daba de los ingresos del sector público que se aportaban a la educación técnica. Bueno, todo eso quedaría de lado. Motosierra. Motosierra por todos lados, ¿no? Bueno, algo que ayer martes hubo una asamblea de Ademis en Parque Rivadavia, porque bueno, no solamente convocaron a la movilización de hoy, sino que también convocan porque el lunes se presenta el presupuesto educativo o antieducativo, como dicen ellos, o nosotros, porque yo también soy de Ademis, porque se presenta, bueno, el presupuesto de Cava. Y bueno, como ya habíamos hablado en episodios anteriores, viene la reforma, viene un recorte, y bueno, llaman al paro para el día lunes. También están reclamando, bueno, hay una posible marcha federal el día 12 de noviembre y bueno, están convocando también que se haga una jornada nacional, un paro nacional para esta convocatoria. Y además se sumaron también al paro, en este pseudo paro nacional, los docentes universitarios que bueno, claro, vienen luchando, bueno, que estuvieron prácticamente cerradas las universidades. Bueno, los estudiantes también acompañaron en las jornadas, pero bueno, estuvo AGD, CONADU, Conado Histórica, convocando al paro de hoy. Así que bueno, el paro de hoy fue impresionante en todos los sentidos y canalizó esta bronca y esta lucha que se está dando frente a un ataque terrible que estamos sufriendo todos los y las trabajadores de todo el país. Así que bueno, un poco queríamos contar de la jornada de hoy. Aunque bueno, no es lo único que está pasando el día de hoy, más allá del paro de mañana, que vamos a ver si sale el paro de UTA. Lo que está pasando en Río Tercero, que continúa. Habíamos hablado en el episodio anterior sobre los despidos en la petroquímica de Río Tercero, que bueno, el lunes 28 se hizo una gran movilización donde prácticamente participó toda la ciudad de Río Tercero, porque es un golpe, lo habíamos también mencionado antes, a los puestos de todos los trabajadores de Río Tercero, porque
si bien, digamos, del todo el polo, petroquímico de Río Tercero, y bueno, no solamente que tuvo la participación masiva, tenemos un video para ver un poquito porque fue impresionante. Bueno, recordemos que esto empezó con, bueno, primero una amenaza de despidos y después 130, se están llevando a cabo 130 despidos y 130 suspensiones. Es en la planta que hace el isocianato de tolueno y que además, bueno, pone en peligro también lo que tiene que ver con las fábricas militares, que es la que compra y vende insumos y que trabaja con la petroquímica. El ministerio en un momento llamó con el intendente, el Ministerio de Trabajo, a una conciliación y a una negociación que, bueno, lo único que hizo fue dilatar para tratar de quebrar la lucha que, como que vimos recién en el video, es completamente masiva y que está siendo acompañada no solamente por toda la población, por las familias de los trabajadores de la petroquímica, sino también por sindicatos. Estuvo el sindicato de ATE, bueno, jubilados, la UPC, aceiteros, Sunda, camioneros, gastronómicos, WOCRA, gráficos, menos... Y estudiantes. Estudiantes universitarios. Universitarios también, claro. Pero menos la CGT, las conducciones que no... ¿La qué? Esa central, ¿está entre nosotros o es una imaginación? Bueno, entonces tiene un apoyo de toda la población que ve que, digamos, la idea es desindustrializar la ciudad de Río Tercero. Y bueno, obviamente que continúa la lucha. Todos los trabajadores están planteando que tienen un acampe desde hace más de 20 días en la puerta del polo petroquímico. Bueno, hay una fuerte agitación. Prepararon esta movilización que vimos en el video, porque también es esta idea de cómo se logra una movilización así. Bueno, no solamente que salieron a hacer una agitación, sino que en las canchas de fútbol, en los partidos de fútbol, salieron a hacer una agitación con banderas, defendiendo a los trabajadores. Así que hay una verdadera pueblada en Río Tercero. Vamos a seguir con esto y bueno, obviamente reclamamos el fin de los despidos, el cese, bueno, la reincorporación de los trabajadores y bueno, que no se frene la industrialización de esa ciudad, de la cual dependen muchísimas familias y bueno, la ciudad entera. Así que bueno, vamos a continuar con este tema. En lo que hay un poquito más de incertidumbres en el INTA, donde el presidente Juan Cruz Molina Harford renunció hace 2 semanas. Si bien no fue claro por qué renunció, sí rodeó esa renuncia muchos rumores de que su salida respondía a que no estaba dispuesto a llevar adelante la política que tiene el gobierno de Milei en relación al INTA. La propuesta del gobierno de Milei respecto al INTA es privatizarlo y si no, cerrarlo. Que no es original, en la época de Menem también se intentó privatizar el INTA. El INTA es un organismo de investigación de la actividad agropecuaria muy importante porque desarrolla investigación de base que luego es muy útil para la producción. En esa transferencia de recursos permanente que hay entre el Estado, que lo roba, con el sector privado que usufructúa de la investigación estatal. El gobierno designó como reemplazante de Molina Harford a una persona que se llama Nicolás Bronsovich. Bronsovich fue presidente de la Sociedad Rural de Balcarce, lo cual ya indica un poco el pedigrí del personaje que vendría así a poner en práctica la política de despidos, vaciamiento y achicamiento presupuestario, que es lo que en principio se quiere imponer para el INTA. Así que también ahora están en una situación de tratar de entender qué es lo que quiere Bronsovich de parte de los trabajadores del INTA,
No ha habido todavía una definición de su parte, pero es muy probable que en las próximas semanas, quizás en los próximos episodios, tengamos nuevas información sobre lo que está pasando en el INTA y la respuesta de los trabajadores, que seguramente al ataque que es muy probable que se venga. Alerta INTA. Alerta INTA, tal cual. Vamos a llamarlo así, alerta INTA. Es increíble cómo las políticas de este gobierno las tiene tan alineadas, ¿no? Porque si vemos que en un país agrícola ganadero como el nuestro, ¿no? Los tipos quieren cerrar el INTA, que es innovación, tecnología, y lo mismo hacen con AFIP, que quieren cerrar justamente el ente recaudador. Falta que cierren los puertos, por ejemplo, ¿no? Así no mandamos nada afuera. No sé. Pero no des ideas que seguramente ya lo tienen sí, pensado, sí. lo tienen en agenda. Y bueno, vamos a hablar también un poco de la semana, de lo que pasó y lo que está pasando en el gremio de prensa. Efectivamente, en el gremio de prensa, bueno, ya están cerradas las paritarias, ya se acordaron, ya las hablamos en el episodio pasado. Ahora solo falta que las empresas cumplan con esa paritaria, ¿no? Y hablando de empresas que incumplen, Hablando de incumplen, vamos a hablar, hoy tenemos claro. un informe de Página 12. Tenemos a la compañera Ailín, que ya se va a presentar en un audio, contando un poco la situación que se está dando en Página 12. Vamos con el audio. Bueno, yo soy Ailín Bulientini, delegada de Página 12. La situación en el diario de los trabajadores y las trabajadoras del diario es bastante compleja. Por el momento estamos a la espera de los primeros días del mes de noviembre cobrar los aumentos correspondientes al último acuerdo paritario que en teoría la Cámara que integra Página 12 firmó y acordó. Por lo pronto estuvimos a lo largo de todo este año lidiando con una empresa que jugó con la demora o la reticencia de la Cámara a firmar acuerdos paritarios, a acordar determinadas cuestiones, mucho para demorar los pagos de aumentos paupérrimos que hemos recibido. Y entonces la empresa jugó con eso y bueno, todavía nos adeuda pagos correspondientes al mes de julio. Esa es la estrategia de la empresa para licuarnos el salario más de lo que ya está licuado. Bueno, ahí escuchamos a la compañera Ailín Bulientini, delegada. Una situación ya repetida, ¿no? Página 12 no dista mucho de BAE, Crónica, Perfil y tantas otras, ¿no? Es una situación compleja. Tienen una patronal que atiende de los dos lados del mostrador, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero es una patronal que precariza a tal punto de que en la redacción, en el diario, prácticamente no hay presencialidad. O sea, son muy pocos los que van presenciales. Todo lo que es el activismo está home office en Página 12. Y bueno, le pedimos un poco que caracterice también a la patronal en un nuevo audio, a la compañera Ailín, que vamos a escuchar ahora. Bueno, lidiamos con un patrón que hace uso y abuso de los privilegios que tiene de estar sentado en ambos lados del mostrador. Él es dueño del conglomerado de medios que integra Página 12 y que también lo componen canales de noticias como Canal 9, IP Noticias, la radio M750, Maleva, la radio Aspen Ahora, el Centro Cultural Caras y Caretas. En todos los espacios, no solamente en Página 12, en todos los espacios es un patrón que perjudica los derechos de los trabajadores, aunque es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Edificios, con lo cual es bastante incoherente y difícil sentarse a dialogar con él, que además tiene como plus que es funcionario dirigente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y también integra la comisión directiva de la CGT, con lo cual es bastante complejo de dialogar y de comprender sobre todo sus prácticas que van absolutamente en contra de los derechos de los trabajadores, desde pagar un salario digno hasta no precarizar, cumplir con derechos básicos es muy difícil y en todos los espacios en donde Víctor Santamaría está involucrado sucede lo mismo. hablando de dónde está involucrado, es parte de las listas del PJ, está en la lista de Cristina, que nosotros ya habíamos hablado en el programa anterior, digo, para que no parezca acá que estamos de un lado o del otro de las listas.
o sea, Quintela, que es el gobernador de La Rioja, descuenta a los trabajadores, a los docentes, cuando hacen paro, y Víctor Santamaría también. O sea que en ambos lados de las listas, cuando son dueños, cuando tienen que pagar salarios, o hay alguna acción, alguna medida, algún paro, les descuentan los días a los trabajadores. Efectivamente, y aparte, digamos que dijimos, atiende de los dos lados del mostrador, me parece que se queda corto, tiene muchos lados este mostrador. El tipo atiende en 4 o 5 lugares a la vez. Es difícil lidiar con este tipo de gente, pero también es verdad que los negociados que han llevado adelante con los gobiernos de turno, algunos con unos, otros con otros, hace que tipo personajes como Víctor Santamaría tengan 5, 6, 10 medios de comunicación, ¿no? Y siendo dirigentes sindicales. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa cantidad de medios que fueron a En la fundación, hay una fundación Suter que es la que engloba todos los medios de comunicación, los fueron metiendo ahí. El problema es quién dirige, y la fundación no tiene un dueño, es una fundación, pero todo indica, todas las investigaciones que se han hecho al respecto indican que esa fundación en realidad tiene una única terminal, que es Santamaría. ¿Podemos tener una fundación? No, paso. Bueno, otro de los temas en el día de ayer, martes, hubo una radio abierta en Atrana, porque, bueno, Atrana es el sindicato de trabajadores de Radio Nacional, uno de los sindicatos que está en la radio, que nuclea no solamente a trabajadores de prensa, sino, administrativos, técnicos. Bueno, son varios sindicatos los que están en Radio Nacional, y en el día de ayer hicieron una radio abierta porque, si bien, bueno, algo habíamos comentado en los episodios anteriores del propósito del gobierno de privatizar los medios públicos, frente a la lucha que habían dado los trabajadores de los medios públicos, se ha frenado y habían logrado sacar de la agenda la privatización de los medios públicos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, desfinancia, saca plata del presupuesto y, bueno, indirectamente vacía de producción de contenidos a la radio. Una de las cosas que estaban denunciando los trabajadores, entre varias cosas, bueno, primero es el problema de la paritaria, de que está frenada la paritaria en Radio Nacional, después que crecen los retiros voluntarios. Se hablan más de 100 retiros voluntarios, o sea, un 10% de los trabajadores de Radio Nacional, o con jubilaciones anticipadas o con retiros voluntarios, se está yendo de la radio. Otra de las cosas, bueno, que tiene que ver con que justamente como se desfinancia la radio, sacan las horas extras, que mucha gente depende, digamos, de eso para incrementar su salario. Y en las provincias, en el interior, sacaron la producción local. Están haciendo repeticiones de lo que es lo que sale en Buenos Aires, y por lo tanto también trabajan, o sea, solamente tienen producción en algunas radios locales de 2 horas a la mañana, de 4 horas a la tarde, y todo el resto del día son repeticiones sobre programas que salen acá. Sí, con respecto a este punto, recuerdo en el invierno, en las repetidoras fue un caso muy llamativo de que es muy importante tener contenido local, porque justamente muchos de los pobladores se enteraban de las nevadas, de las rutas cortadas, de un montón de situaciones complejas que desapareció esa información para los compañeros y compañeros que FAPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa, denunció ese tema en su momento y lo estuvo siguiendo. Bueno, tenemos un audio de Mariana Capaccioli, que hizo un informe, sobre la jornada de ayer. En una radio abierta frente a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, Atrana, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Radio Nacional, reclamó aumento de sueldo, el pago del adeudado ítem ropa y también que se reponga y se respete la programación propia en todas las radios nacionales del país. El secretario general del gremio, Sergio Hueve, llamó a los compañeros de la radio a retomar la lucha.
La secretaria de organización, Cecilia Bari, destacó que a la radio la hacen los trabajadores e invitó a los compañeros a afiliarse a Trana para que el gremio entre en la mesa paritaria. Y el secretario de Relaciones Laborales de Atrana, Horacio Prado, convocó a todos los sindicatos de la radio a conformar una gran asamblea general y remarcó que el inmovilismo no es una opción. Bueno, queríamos comentar de la jornada de ayer, que no solamente se hizo acá en la sede de Maipú, sino que también tuvo jornadas de radio abierta en todo el país. Bueno, y también, bueno, alerta Radio Nacional porque continúa el vaciamiento, se continúa el tema de los despidos, de los retiros voluntarios. Bueno, es una manera indirecta de vaciamiento de los medios públicos. Así que, bueno, les mandamos un abrazo a los trabajadores de Radio Nacional. Bien, bueno, y salimos de Argentina y para ver un tema muy doloroso acerca del asesinato de periodistas por parte del ejército israelí. Hace una semana un bombardeo en el Líbano, en el sur del Líbano, mató a 3 periodistas, de 2 camarógrafos y un técnico. No es un hecho aislado. Es decir, más allá de la propia conmoción que provoca ese hecho, lo que hay que decir es que no es aislado y que ya van a la fecha de hoy 134 periodistas asesinados y alrededor de 50 heridos, según la contabilidad que lleva una organización que se llama CPJ, que es el Comité de Protección de Periodistas, J por Journalists en inglés, que dice que son crímenes que lleva adelante Israel a plena conciencia. Es decir, que no se trata de errores o de daños colaterales no previstos, sino que se trata de ataques a conciencia. Por ejemplo, en el caso de estos 3 periodistas en el Líbano, estaban en una instalación que era sabido que era usada por periodistas en general de todas partes del mundo que están cubriendo el conflicto en Medio Oriente, y que circunstancialmente estaban estos 3, pero podría haber habido periodistas de medios mucho más reconocidos que los de los medios para los cuales trabajaban estos 3 colegas libaneses. El ataque premeditado es un crimen de guerra, dice CPJ, y está promoviendo una instancia internacional para que esto se sume a las denuncias que ya están planteadas sobre genocidio en contra del gobierno israelí, y que también se tengan en cuenta estas acciones. Mientras continúe esta guerra imperialista que lleva adelante Israel contra el Medio Oriente, vamos a seguir lamentablemente contabilizando trabajadores de prensa y obviamente población masacrada por los ataques de Israel. El llamado que surge de esto es la organización y la rebelión popular en contra de la masacre que está llevando a cabo Israel con el respaldo de Estados Unidos y las grandes potencias europeas y la OTAN. Es parte de un conflicto más general que los trabajadores tenemos que ponerle un límite tajante en forma inmediata. Sí, no solamente los trabajadores de prensa, sino todos los trabajadores del mundo. Se ven las manifestaciones contra el genocidio contra el pueblo palestino, así que bueno, llamamos a tener una acción activa, a participar en las calles, en las movilizaciones y sobre todo a que se cubra y a que se muestre en los medios lo que está pasando. Claro, muy ocultado además. Muy ocultado, y bueno, que este ataque es justamente para que no se sepa lo que está pasando. Claro. Digamos, dentro de la campaña de desinformación de lo que está sucediendo en Gaza, Gaza, por ejemplo, es un lugar donde no entran periodistas, sino es bajo el control total del ejército israelí. Lógicamente, los ataques que hace Israel son sobre los periodistas de Gaza que han tratado de mostrar cuál ha sido la práctica de Israel en Gaza, el genocidio que está llevando a cabo. Es ahí a donde apunta Israel. Ese aspecto es muy importante también, claro. Bueno, queríamos, dentro de las noticias, tomar esto a nivel internacional. Y bueno, con esto estamos terminando. Les pedimos te quiero agregar algo. Dale. Yo siento que hicimos un noticiero sindical, gremial, con muy malas noticias. Yo tengo 4 buenas noticias. A ver.
Sí, las tengo acá, me las anoté. Mira, el viernes sube 50% los taxis. Bien. 4% la nafta también sube esta semana, ¿no? 3,5% los colegios privados. Y por las dudas, si te tenés que hacer algún estudio que no esté en cartilla y qué sé yo, lo vas a tener que pagar completo. Digo, cerremos con buenas noticias. Gracias, Hernán, dale. porque estábamos muy abajo. Estábamos ¿No te muy quedó abajo. una noticia por ahí perdida? Me las guardo. No quiero tampoco abusar, ¿viste? De la buena voluntad. Hay muchos. Bueno, los invitamos a suscribir, que nos sigan, a que se suscriban al canal, a que toquen la campanita. Y bueno, la semana que viene nos vamos a salir, así que vamos el otro miércoles, ya esperemos que con Alfonso, si vuelve, con el plantel original. Así que bueno, lo comenten, mándennos sus conflictos, así podemos armar los informes. Y bueno, suscríbanse al canal de Prensa Obrera.